Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video del material de apoyo del curso de Análisis Financiero Inmobiliario. El día de hoy vamos a ver la solución al caso de estudio que habíamos planteado previamente, que era acerca de la construcción de departamentos. Entonces, les había compartido este documento donde venían todas las especificaciones. No lo vamos a leer nuevamente porque pues al final ya lo analizaron. Solamente era recordar que eran 120 departamentos en un lote de 4 hectáreas que se ubicaba en el cruce de anillo periférico con la carretera a Temozón Norte, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar haciendo es ver cada uno de los puntos que se pedían para dar solución al caso de estudio y pues ver qué hice en cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, dentro del primero era realizar la investigación de productos comparables para que nosotros pudiéramos postular un precio con base en la información disponible en el mercado, ¿no? Y se preguntaba cuál sería el ticket promedio por departamento. Entonces me voy a estar moviendo entre la presentación ejecutiva, el Excel y el documento de Word para estar viendo las soluciones, ¿no? Entonces, de entrada, esa fue la información que encontré en cuanto a lotes comparables en la zona norte de Mérida, donde están construyendo departamentos. Entonces, traje la información del ticket de un departamento, la superficie en metros cuadrados y el costo por metro cuadrado del departamento. Ya dentro del Excel, agregué información como el número de baños y el número de recámaras, solo para darme una idea. Pero pues al final era informativo, ¿no? Porque no nos habíamos metido con ese tema en cuanto a construcción. Entonces, estas fueron los datos que yo encontré. Y pues bueno, las características, podemos ver aquí el análisis de dispersión en cuanto a superficie en metros cuadrados con precio por metro cuadrado. Vemos que no hay una relación como muy lineal marcada, sino que más bien como que viene aquí una curva. Entonces, las características son entre el precio mínimo y el precio máximo. Tenemos 18.917 como mínimo y 35.956 como máximo. Aclaro que aquí igual y no son suficientes puntos, pero pues bueno, esa es la idea, ¿no? Con esta información que tenemos aquí, este fue el rango que obtuvimos, en donde hubo un promedio de 24.426 y un promedio ponderado con base en la superficie de 24.677. Entonces, en este caso no cambiaron tanto el promedio y el promedio ponderado. Sin embargo, el precio sugerido de venta fue mayor a 32.318. En específico, yo utilicé este precio para la evaluación, pero ahorita más adelante vamos a ver por qué utilicé este precio y no el promedio que encontramos en el mercado, ¿no? Algunas de las justificaciones fue pues principalmente por la zona, que es una zona de alta plusvalía. Y pues bueno, el ticket de departamento promedio en esta zona, si vemos de nuevo el gráfico de dispersión, pero analizando la superficie con el valor por lote, o sea, valor por ticket, vemos que es de 24.426 pesos por metro cuadrado y la superficie promedio es de 88 metros cuadrados. Sin embargo, nosotros estamos proponiendo un precio de 32.318 contra una superficie de 50 metros cuadrados. Entonces, si nos vamos a la tablita en donde tenía los precios, vemos que estoy proponiendo este precio de aquí, ¿no? Aquí lo que hice fue ordenarlos del más bajo hasta el más alto y tomé más o menos como el que abarcaba el 90% de toda la posición 90 de toda la información, que es el de 32.318, y aún así no va a ser suficiente, pero les digo, ahorita esto lo vamos a ver más adelante. Acuérdense que aquí, ya lo he dicho previamente y lo vuelvo a decir, nos vamos a ayudar con un estudio de mercado para que nosotros podamos postular el precio, ¿no? Esto solo es algo que nosotros estamos haciendo como por nuestra cuenta para efectos de la evaluación. Entonces, esta es la cantidad que yo utilicé y aún así no va a ser suficiente como precio de venta. Ahorita más adelante vamos a ver la justificación de por qué. Entonces, esto abarca el punto número uno. El punto número dos era postular un ritmo de ventas para el proyecto, de modo que la venta de unidades termine en un plazo máximo de 3 años. Entonces, ahí lo que hice fue, igual que en el caso anterior, me armé un calendario en donde tenía los tiempos que venían en los lineamientos. Vimos que el proyecto ejecutivo era del mes 1 al mes 9, luego los permisos y licencias eran del mes 6 al mes 9, y luego las escrituraciones duraban 6 meses. Entonces, si nos vamos al tiempo tope del proyecto, que son 45 meses, vemos que las ventas al menos tendrían que terminar antes del mes 39. Entonces, lo que hice fue postular un ritmo de ventas de 4 departamentos por mes, y con este ritmo nosotros alcanzábamos a terminar las ventas de acuerdo a lo establecido, incluso en menor tiempo, y un mes antes de que
que comenzara el periodo máximo disponible para las escrituraciones, ¿no? Entonces estamos hablando de que al terminar las ventas aquí, pues las escrituraciones se mueven un mes y entonces ya estamos cumpliendo la condición de que sea no más de 3 años. Entonces, pues este fue el ritmo que yo propuse. Aquí chequé las estadísticas y la verdad es que eran estadísticas muy bajas, me parece que era de 1.3%, pero igual la idea de esta evaluación que nosotros hacemos es proponer el ritmo de ventas y ya con base en los estudios que se hagan, pues ya vamos a determinar si sí se va a poder alcanzar ese ritmo de ventas o no. Aquí de entrada es la propuesta que nosotros hacemos para que el proyecto pueda funcionar de acuerdo a las especificaciones que vamos a ver. Y pues bueno, a pesar de ese ritmo de ventas, les digo que el problema va a ser el precio. Y ahorita ya al final, eso sí va a tener que ser como que ya en la parte casi final, en donde les diga por qué necesitaríamos un precio mayor. Entonces, ese fue el punto número 2 de los lineamientos. Lo voy a ir marcando de verde para que no nos revolvamos después. Luego, con base en las absorciones y los precios proyectados, calcule el valor tentativo de la tierra. Entonces, para esto, acuérdense que en los lineamientos nos decía que el valor de la tierra iba a ir en función del producto que se iba a desarrollar. Entonces, se planteaba como valor inicial el 20% del valor presente de la cobranza, descontada una tasa del 10% efectiva anual. Entonces, aquí ya teníamos que empezar a armar nuestro flujo. Aquí yo me armé una hoja de controles como la que habíamos visto en el proyecto anterior y obviamente pues le agregué ciertas particularidades que no estaban en el proyecto anterior y que aquí sí, ¿no? Como por ejemplo el caso de las superficies, el caso de los costos por superficie y pues bueno, aquí les voy a dejar todo lo que puse extra. Van a poder revisar este Excel más adelante. Y pues bueno, tenemos también los tiempos, el esquema, el tema del crédito. Por aquí tengo la superficie que venían en las especificaciones, las variaciones de los costos. Y ahorita que conforme vayamos avanzando ya vamos viendo más. Bueno, pues está en la parte del predial, pero pues todavía. Entonces, por aquí abajo tengo el cálculo. Aquí está. La tasa efectiva anual es del 10%, entonces necesitamos convertirlo, acuérdense que la cobranza es mensual, entonces necesitamos convertir esta tasa efectiva anual a una tasa efectiva mensual y de ahí tenemos que calcular el valor presente de la cobranza. Para calcular el valor presente de la cobranza, pues ya tenemos que empezar el flujo, no lo tenemos que hacer todo, pero al menos sí el de la cobranza, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver qué hicimos por ahí. Y pues bueno, aquí puse como parámetro el porcentaje de cobranza, porque acuérdense que al final del día, pues esto puede variar, o sea, puede ser que de las negociaciones se derive que fue solo el 15% o que fue el 21% y así podemos ir variando, ¿no? Entonces, el valor de la tierra tentativo sería este de aquí. ¿Qué es lo que necesitamos para calcular este valor? Pues principalmente el valor presente de la cobranza y para eso nos vamos a ir en el flujo. Vamos a armar igual que lo hicimos previamente. Puse la la fila de años, la fila de meses, la absorción mensual con base en el ritmo que está planteado. Acuérdense que esta hoja es todo 100% automatizado. Aquí no se ve porque ya le quité las fórmulas, pero ahorita que veamos el Excel original, si yo le muevo, por ejemplo, el ritmo de ventas que está por aquí, absorción mensual, si yo se la cambio a 7, entonces se debería de cambiar o de actualizar todo este archivo. Estas filas de absorción mensual acumulada, también se deberían de modificar con base en ese 7. Ahorita no lo hace porque pues tengo eliminado las fórmulas, entonces no está formulado, ¿no? Pero aquí tenemos la absorción mensual, comienzan en el mes 9 y van a terminar hasta en el mes 38, ¿no? Luego tengo la absorción mensual acumulada, tengo el inventario que pues va a ir disminuyendo, comenzamos con 120 departamentos y va a ir disminuyendo de acuerdo a la absorción planteada. El porcentaje de inventario desplazado, todas estas son columnas que me van a servir, son las auxiliares que me van a estar sirviendo para la automatización, ¿no? Tenemos el avance acumulado de la construcción, que es la curva S que ajustamos, que ahorita nos vamos a ir a esa parte. Tenemos el avance por periodo de construcción, siempre sigue siendo la misma curva S, y tengo una columna que es auxiliar de crédito, que me va a servir para la parte de las disposiciones de crédito. De entrada, pues aquí lo que necesitaríamos serían estas, ¿no? O sea, el tema de avance de construcción y auxiliar de crédito. Bueno, también estas también porque comenzaba la construcción 3 meses después de la venta. Entonces, el auxiliar de crédito es el que todavía no nos sirve.
Y pues bueno, tenemos que ver los ingresos, ¿no? En este caso, de acuerdo al algoritmo de ventas que yo planteé, pues no va a haber ventas directas porque terminamos todo en el periodo de preventas con una absorción de 4 mensual. Entonces, en este caso sí está la fila de ventas y sí está formulado para que en caso de que reduzcamos la absorción, pues y si lleguemos a tener ventas directas estén aquí, pero bajo este escenario no lo están y pues tenemos lo mismo, ¿no? Los enganches que van a empezar a partir del mes 9, que serían los enganches de los 4 departamentos que se venden, luego los enganches de los 4 departamentos del mes siguiente y así sucesivamente, ¿no? El diferido, pues serían todos los diferidos que estaríamos cobrando desde que se comienza a vender. Y pues contraentrega sería hasta en el momento de las escrituraciones, que pues es después de que terminan las ventas, ¿no? Terminan las ventas en el mes 41 y en el mes 42 ya empezamos con las escrituraciones que van a ser 6 meses, ¿no? Y en este periodo estamos recibiendo los pagos de contraentrega. Y pues bueno, les digo que en este caso las ventas pues no hubo, entonces esto va a ser todo cero. Y la suma de todos estos nos da 349,030 perdón, 349 millones 36,364. Entonces aquí ya podemos ver el flujo de cobranza mensual y este es el flujo que nos sirve para determinar el valor presente que estamos calculando aquí. No estoy utilizando la función BNA, les estoy dando la tasa que quiero utilizar y la selección de los periodos, ¿no? Entonces eso nos da un valor presente de 258 millones 9,645. Entonces el 20% de esto ya es el valor de la tierra que se estaría pagando. Y con eso ya tenemos el punto número 3 cubierto. Luego viene la construcción de la curva de costos de tal suerte que el 30% del presupuesto se ejerza en los primeros 3 meses, ¿no? Entonces aquí acuérdense que nos teníamos que construir dos curvas. Yo hice la curva, la tradicional, que es la de la construcción normal, y la curva de la Brenia, que nos mencionaba igual en los lineamientos en la parte de arriba, que el terreno se encontraba en Brenia, entonces nos pedía ajustar una curva con una curtosis de 2. En general utilicé curtosis de 2 en ambos casos. Lo que modifiqué fue el sesgo. Entonces tenemos aquí las características de tal forma que se cumple lo que se está pidiendo, ¿no? Al final, pues solamente es multiplicar, una vez que ya tenemos los porcentajes, se multiplica por los costos y ya podemos ver el costo mensual y cómo estaría distribuido a través de los meses, ¿no? Entonces, en el caso de la Brenia, vemos que nos decía que era desde este proceso de urbanización arrancará con la compra, es decir, hasta el mes 1 y terminará 3 meses antes del arranque de la construcción. Entonces termina por aquí y ya la otra curva pues empieza 3 meses después, ¿no? Tenemos aquí el espacio de 3 meses y ya comienza la construcción. Entonces, igual todo esto está calculado de tal forma que si yo cambio la duración, por ejemplo, pues ya se actualiza esta gráfica, ¿no? O sea, todo es automatizado. Ya lo dije como 1000 veces y voy a tratar de no repetirlo, pero muy posiblemente lo siga diciendo. Pero sí, todo es automatizado. Entonces, pues ya aquí tenemos el ajuste de las curvas. Aquí no había mayor complicación. Y déjenme marcar. Y después ya nos pedía construir el flujo mensual no apalancado y nos decía que no olvidemos incorporar el pago del predial asociado a la tierra mientras ésta se desarrolla, ¿no? Entonces, en este caso teníamos dos componentes, el pago del predial por la tierra antes de concluir la construcción y el pago por la tierra más la construcción ya una vez terminadas las unidades. Entonces, esta parte del pago de predial lo puse en la sección de controles y justamente le puse predial. Entonces aquí comenzamos con, bueno, este numerito, acuérdense que es comenzamos con el valor catastral del terreno únicamente, que es antes de la construcción, y pues buscando en la tabla de la ley de ingresos de Mérida, justamente hay unos cruzamientos que es anillo periférico con la carretera Temozón Norte. Entonces vemos que es de 2,400, ¿no? Entonces ya multiplicándolo por la superficie del terreno, pues vemos que el valor catastral es de 96 millones solo por cuestión del terreno. Ahora hay que ver también el valor unitario por metros cuadrados, que en este caso fue de lujo, y pues es de 10,325 y eso lo multipliqué, bueno, se le sumó más bien
por la superficie de departamentos. Aquí ya consideramos las dos. O sea, aquí primero tenemos el valor del terreno, que es con base en el valor catastral por metro cuadrado del terreno, y luego ya vemos de valor catastral de construcción más la tierra, es decir, a ese valor catastral que ya tenemos que sumarle el precio unitario por metro cuadrado de construcción más la superficie de construcción, que si recordamos, cada depa tenía 90 metros cuadrados. Entonces, a ver, déjenme ver algo, porque creo que aquí puse 50 metros cuadrados, pero no es 90 metros cuadrados. Entonces, vemos que es inclusive mayor que la superficie promedio. Entonces, pues aquí igual es solamente formularlo, es tomar el valor catastral que ya tenemos, más la multiplicación del valor unitario por metro cuadrado de construcción por el valor de la superficie del departamento por el número de departamentos. Entonces, ese ya sería el valor catastral de la construcción más la tierra, ¿no? Entonces, ahorita ya tendríamos que calcular dos impuestos prediales. El primero que sería con base en el del terreno nada más, con este valor catastral, y el segundo que sería con base en el segundo valor catastral. Entonces, estamos hablando de que cuando estemos construyendo y nos toque pagar el impuesto predial, pues esta sería la cantidad a pagar. Y una vez que ya tengamos lista la construcción por las unidades que todavía no estén vendidas, entonces este sería el valor catastral. Bueno, ese sería para el total de unidades, ¿no? Ya ahí tendríamos que sacar la proporción de las que no están vendidas. Y pues estoy considerando un incremento anual del valor catastral del 4%. Acuérdense que eso igual se metía en la fórmula. Entonces ya viendo eso, que era lo diferente que teníamos en cuanto a la parte de urbanización de tierra, pues ya podemos construir el flujo. Comenzamos con el valor de la tierra, que pues es un único pago. El pago del ISAI, que aquí ya le incluí el 0.5% de los gastos notariales, entonces lo metí todo aquí. La parte de la Brenia, pues aquí viene la curva que ajustamos y este es el desembolso que estaríamos haciendo por la Brenia. Luego, la parte de la construcción, igual lo que cambió para el tema de la construcción es que, pues aquí en el acumulado, perdón, en el costo ya monetario, pues ya estábamos contemplando todos los gastos. Acuérdense que aquí teníamos, ¿dónde está? Teníamos costo cuadrado, perdón, costo por metro cuadrado comercializable, costo por metro cuadrado de amenidades y costo por metro cuadrado de estacionamiento. Entonces teníamos que contemplar los tres y ya podíamos sacar el costo total de construcción y ese es el que multiplicábamos por la curva S. Entonces aquí sí, igual siempre fue una fila para la construcción, aunque pues ya sabemos que hubieron tres factores diferentes para el cálculo, ¿no? Y esto también debería de ir en verde. Esta variable de aquí la agregué para, más adelante van a ver para qué es, variación en costos. Y pues bueno, ya ajustamos la curva S para la construcción, pues hay que ponerla aquí también. Y luego pues ya venían todos los otros gastos que teníamos, ¿no? La supervisión de obra, había en los lineamientos se decía que se iba a cobrar un monto por algo de obra, déjenme ver, aquí está. La supervisión de obra costará un 3% del costo de construcción. Además, al momento de iniciar la construcción se deberá pagar un seguro de obra por 0.5% del costo de la construcción. Entonces aquí tenemos la supervisión de obra y el seguro de obra que ocupan esas cantidades y pues se van pagando conforme se hace la construcción. Luego los honorarios del proyecto, esto es igual como lo habíamos visto, las comisiones de venta igual, el proyecto ejecutivo igual, el mantenimiento igual, los permisos y licencias y aquí el predial, ¿no? En este caso, si analizamos el primer año del pago del predial, pues fue de los 374,000, que fue el que calculamos solo por terreno. Luego, si nos vamos al siguiente pago del impuesto predial, es en el mes 24 y ahí todavía no ha terminado la construcción, entonces es otra vez el anterior más el 4% del incremento. Y de ahí nos vamos al siguiente mes que tampoco, perdón, al siguiente año que tampoco ha terminado la construcción. Entonces es el anterior más el incremento del 4%. Y de ahí ya la siguiente vez que hubiese tocado pagar predial, pues ya no tenemos ninguna unidad. Entonces nos salvamos de pagar el predial por las unidades, porque ahorita pues como ya están vendidas todas y ya están escrituradas, pues ya cada fulanito es el que va a estar pagando su propio impuesto predial, ¿no? Entonces ya no tocó pagar, pero si hubiera tocado que seguía la construcción por aquí, pues ya sí hubiéramos pagado predial por esa parte, ¿no? Y también estaba formulado, de nuevo, también estaba formulado para que en automático detectara esta cantidad.
Y pues bueno, ya al final sacamos el total de los gastos y con eso ya podemos sacar el flujo no apalancado. Entonces, acuérdense que era la diferencia literal de ingresos menos gastos y luego lo acumulábamos para que pudiésemos sacar cómo sería la composición sin, o más bien con ausencia de un crédito puente. Entonces, sin apalancamiento necesitaríamos un capital, o sea, conseguir que los inversionistas aporten un capital de 192 millones y de preventas tendríamos que financiarnos con 120 millones y esto generaría una TIR de tan solo el 7%. Entonces ahí es donde les decía que hay un problema. La TIR que nosotros estamos obteniendo o la rentabilidad es muy baja. Estamos hablando de que es una rentabilidad ya anualizada, entonces 7% anual es bastante bajo. Ahorita en la presentación vamos a ver qué pasó con esto. Bueno, aquí les ponían los controles otra vez, ¿no? Entonces, antes de ver los resultados, pues eso es lo que acabamos de ver en la hoja, son los controles y pues todas las características del proyecto, pero pues vamos paso a paso, ¿no? Aquí ya construimos el flujo mensual apalancado, no apalancado, y ahorita hay que construir el flujo mensual apalancado del proyecto y presentar el flujo anual, ¿no? Entonces aquí lo mismo para la tasa TIE, yo lo que hice es que consideré los mismos pronósticos que había hecho previamente, pero les comenté que Banco de México aumentó su tasa en 0.25%. Entonces sabemos que la TIE se mueve en función de la tasa objetivo, bueno, que casi todas las tasas van en función de la tasa objetivo. Entonces, como la tasa objetivo incrementó en 0.25%, la TIE también habrá incrementado algo similar, más o menos, ¿no? Entonces, lo que hice es tomar los pronósticos que ya tenía y a eso le sumé el 0.25% y ya como que creé una columna de TIE más ese incremento por parte del Banco de México. Y luego en tasa final, pues le sumé ya el 4% que decía en los lineamientos, ¿no? Que era tasa TIE más 4%. Acá dice 4.5, pero no lo hice ahí, lo hice aquí directamente, no, lo hice aquí directamente. Entonces aquí sí le sumé el 4%, no el 4.5. Entonces pues ya esta es la tasa de nuestro crédito variable. Acuérdense que esto igual es indicativo, por más pronóstico que hayamos hecho, pues es una tasa por una duración bastante larga, entonces es únicamente informativa. Y pues bueno, teníamos que hacer lo mismo que hicimos previamente, el saldo inicial, la disposición, la amortización y el saldo final, solamente que aquí el cambio que hubo es que primero teníamos una disposición del 30% cuando la construcción registra un 20% de avance financiero y durante el resto de la construcción al mismo ritmo que se construye, es decir, aquí tenía que ser proporcional a la construcción que se estaba haciendo. Entonces nosotros en disposiciones íbamos a hacer la primera disposición de 22.344, que es cuando la construcción ya alcanzó, a ver, déjenme, voy a fijar celdas aquí, porque, para que podamos ver bien. Inmovilizar paneles. Ok, ay, no debí de inmovilizar ahí. Perdón, aquí. Avance, aquí. Ahí está. Entonces, tenemos que la primera disposición fue de 22.000 cuando tuviéramos el avance del 22%. Perdón, avance del 20%. Entonces, se registró el avance del 20% aquí, avance acumulado de construcción. Ay, fue en el mes, ya me perdí, en el mes 18 y aquí hicimos la primera disposición y ya todas las otras disposiciones no son, en el proyecto anterior manejamos disposiciones uniformes en lo que quedaba de la duración, aquí no son disposiciones uniformes, aquí sería con base en el ritmo de la construcción y para eso creé la parte de avance de construcción por periodo. Esto no la creé, más bien la llamé de la curva S y lo que hice fue que pues aquí tenemos lo que falta de la construcción y tenemos cuánto se va a estar avanzando mes sobre mes, ¿no? Hasta aquí que termina. Entonces, lo que había que hacer es que las disposiciones iban a ir proporcionales a estas cifras. O sea, estas cifras iban a ser un 100% y del monto restante de la construcción, pues se iba a distribuir con base en estos porcentajes que van aquí. Entonces, ahí es donde yo utilicé esta columna auxiliar de crédito, en donde creé como las ponderaciones con base en estos ritmos. Y si nosotros sumamos esta fila, más bien, bueno, no, porque estoy sumando doble. Si nosotros sumamos esta fila, nos da ya el 100%. Ay, si se dan cuenta aquí abajito, suma el 100%, porque creé esta auxiliar
que va en función de lo que hacía falta de construir en cada mes. Y ya con esta variable ya calculé, o sea, simplemente multipliqué ese porcentaje por el saldo que quedaba de la línea de crédito. Y aquí ya se vieron las disposiciones en cada uno de los meses, ¿no? Entonces pueden ver que aquí ya no son disposiciones uniformes, sino que son disposiciones proporcionales al ritmo de construcción, lo cual tiene más sentido si lo vemos con la práctica, porque pues usualmente no estaríamos pidiendo el mismo monto de crédito cada mes, considerando que la construcción no es la misma que se está haciendo cada mes, ¿no? O sea, si en un mes la construcción va a ser baja, pues ¿para qué vamos a pedir el crédito? Nos va a generar un costo financiero más alto, ¿no? Por el otro lado, si la construcción es muy alta, ¿por qué vamos a pedir muy poco de crédito si necesitamos más? Entonces, eso es algo muchísimo más apegado a la realidad. Y pues una vez que ya estamos familiarizados con el esquema anterior, pues ya podemos trabajar este esquema, ¿no? Y el tema de las amortizaciones, pues también sucedieron en el transcurso de las escrituraciones, que aquí está, y aquí tenemos el check. Dispusimos de 74 millones y amortizamos 74 millones. Estamos ok con la tabla de amortización. Y aquí abajo tenemos los intereses y la comisión de apertura. Entonces me voy a ir a controles. Para la parte del crédito fue muy similar a lo que hicimos la vez pasada. El porcentaje de la línea de crédito lo agregué como un parámetro que fue el 40%. Acuérdense que la vez pasada creo que manejamos una línea de crédito del 100% de toda la construcción. En este caso fue solo el 40% que fue esta cantidad. El porcentaje de avance hasta la disposición del primer anticipo fue el 20%. En la primera disposición fue el 30%, que fue esta cantidad, que es la que podemos ver aquí en la primera disposición. 22 millones 344,000. Aquí hallamos también el periodo, el porcentaje de liberación de hipotecas, manejé el 75% y ese fue suficiente. La comisión de apertura fue de 1.5% y el saldo de las otras disposiciones pues fue la diferencia, ¿no? Entre la línea de crédito y lo que se dispuso en el primer anticipo. Entonces con eso ya hacemos la tabla de amortización y pues aquí los intereses del periodo igual van a ir en función de la tasa que nosotros tenemos acá. Entonces, pues nada, calculamos los intereses del periodo y la comisión de apertura pues se paga cuando se hace la primera disposición. Veo que aquí creo que hice una travesura porque veo que está la TIE y la tasa de crédito y tengo puesto la misma. Entonces, me voy a abrir tantito mi Excel, el que sí está formulado. Este, sí, no la sumé. Bueno, me falta sumar aquí el 4%. Ahí está. Bueno, igual vamos a pensar que no había que sumárselo para que yo les pueda dar, por los resultados que les planteé van en función de lo anterior. Entonces, pues vamos a pensar que es la misma, ¿no? Que es esta que tenemos aquí. Digo, al final, ya saben, automatizado, entonces si se la cambio, pues se cambia todo en automático. Entonces, pues vamos a pensar que esta es la tasa TIE buena, sin el 4%, solamente con con el incremento del 0.25 que le hice aquí por el incremento de Banjico. Entonces, a ver, aquí está los intereses pagados del periodo, pues fueron de 6 millones, esto fue pues el costo financiero más la comisión de la apertura de 1 millón. Y de ahí pues ya podemos construir el flujo apalancado, que ya sería pues igual como lo habíamos visto previamente, ese sería el flujo apalancado de cada uno de los periodos y el flujo apalancado acumulado. Entonces con esto ya podemos calcular nuevamente el capital requerido y las preventas, ya contemplando este factor de, de crédito, y ahí nos da ya que necesitaríamos un capital de 192,000 sin el crédito. Ahorita solo necesitaríamos que se aporte 132 millones. De preventas vamos a financiar con 113 millones y esto nos está generando una TIR de 7.2%, que es otro problema. La TIR en este caso aumentó de 7, aumentó pero muy poquito a 7.2, y en el caso que les acabo de mostrar en donde falta impactar el 4%, es decir, pues estaría incrementando el costo financiero, entonces la TIR aún disminuye, ¿no? Entonces, bajo este escenario, con esta tasa de interés, vemos que tener un crédito puente no aumenta la rentabilidad, la disminuye. Lo que sí hace es que disminuye el capital requerido por parte de los inversionistas, lo disminuye de 192,000 a 134,000, pero aún la rentabilidad
la disminuye también. Si se acuerdan, en el caso de estudio anterior, disminuía el capital requerido y aumentaba bastante la rentabilidad. Pues aquí no sucede, ¿no? Entonces, bajo este otro escenario, con esta tasa de interés, vamos a contemplar esa solución que les estoy dando. Hagan de cuenta que aquí solamente dice TIE. Está. Esta es. Entonces, bajo este escenario, pues la tasa que se está generando ya apalancada es de 7.2% anual, no es una rentabilidad muy alta y justamente deriva pues del costo de venta, perdón, del precio de venta por metro cuadrado de los departamentos. Ahorita vamos a hacer unos cambios y en la presentación igual está. Entonces, con esto ya abarcamos el punto de construir el flujo apalancado y pues bueno, aquí en la forma de anual fue lo mismo, o sea, creé todo otra vez, pero ya sumando los totales por año. Entonces esta fue, digo, al final la información es la misma, lo que cambia son los periodos, ¿no? Entonces puse los ingresos, los gastos, el tema del crédito y el calendario. El calendario todavía no lo hemos visto, ahorita lo vamos a ver. Y aquí ya calculamos pues las métricas que habíamos calculado previamente. O sea, la distribución del proyecto que requiere una inversión total de 320 millones, de los cuales 132 millones es de capital, 74 millones de deuda y 113 por ingresos de autofinanciamiento, no ingresos del mismo proyecto. Tenemos la TIR no apalancada del 7%, la TIR apalancada del 7.2% y el múltiplo de capital es de 1.22%. Luego tenemos ya las características que se pedían por aquí. La voy a marcar igual de verde. Que era el costo de construcción por metro cuadrado vendible, el costo de construcción por metro cuadrado total, y todas estas, ¿no? Y el margen de utilidad, ¿no? Que es la utilidad entre los ingresos. Entonces vemos que el margen de utilidad es de 8.2%, igual es bajo, y aquí estamos viendo pues las características, ¿no? El costo de construcción por metro cuadrado vendible fue de 17,000, el costo de construcción total por metro cuadrado total fue de 10,000, el costo total por metro cuadrado vendible fue de 29,660 y el costo total del terreno por metro cuadrado fue de 1,290. O sea, este es el valor que se le pagó por metro cuadrado a la persona, ¿no? En este caso, bueno, que se le pagaría más bien. Entonces, en este caso, pues sí, está cobrando bastante bien, 1,290 por metro cuadrado, es bastante razonable, ¿no? Pero pues sí nos preocupa el tema de la rentabilidad. Ahorita vamos a discutir eso. Luego nos pedía realizar el análisis de sensibilidad. Esto lo voy a dejar de momento por ahí y ahorita que estemos en la presentación lo vemos. Y lo que nos falta es generar el calendario mensual de aportaciones de capital. Es decir, me voy a regresar al flujo, es esta parte de aquí, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer, nosotros ya tenemos este flujo, ¿no? Que si lo graficamos, pues se puede ver algo de este estilo. Y lo que tenemos que hacer es generar justamente ese calendario de, ¿qué pasó con la gráfica? Aquí está. Es generar ese calendario de en qué momento se estaría haciendo la disposición, perdón, ya sabemos que los inversionistas tienen que aportar 132 millones. Ahora lo que queremos hacer es el calendario de en qué momento van a estar aportando esos 132 millones, porque ciertamente no lo van a hacer en un solo punto. O sea, no vamos a ir en el mes 1 y le vamos a decir a todos los inversionistas, oigan, denos sus 132 millones y nosotros lo guardamos en nuestra cajita fuerte y lo vamos trabajando, sino que se tiene que ir aportando conforme se avanza en el proyecto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, esta gráfica lo que nos genera es el flujo acumulado de efectivo apalancado y vemos que tiene ciertas subidas, esas subidas son principalmente porque están sucediendo las aportaciones de capital. Entonces, lo que nosotros necesitamos es aplanar esta curva hasta este punto para que nosotros podamos detectar en qué momentos se estarían haciendo esas aportaciones, ¿no? Entonces, aquí si nos ponemos a analizar, lo voy a hacer paso a paso, pero está de más decir que también estaba automatizado, entonces lo hace solito. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir trabajando con este flujo, ¿no? O sea, tenemos que ir viendo los ingresos, la disposición de los créditos y la disposición de las ventas. O sea, de entrada, en los primeros meses no tenemos ingresos y sí tenemos gastos. Entonces, ahí vamos a necesitar también aportaciones. Luego empezamos a tener ingresos por preventas. Bueno, son los ingresos totales, pero en el primer mes son por enganches y luego ya los diferidos. Entonces, en esos meses ya empezamos a tener cierto nivel de ingresos,
pero también tenemos cierto nivel de gastos y tal vez no, los ingresos no son suficientes para cubrir esos gastos, ¿no? Entonces, si todavía no tenemos la disposición del crédito que todavía no está, porque la primera disposición es hasta aquí, entonces ahí también estaríamos necesitando capital. Y ya una vez que nosotros ya tenemos ambos, o sea, tenemos ingresos, tenemos gastos y tenemos disposiciones de crédito, entonces ahí ya tendríamos que ver si en ese punto ya no se necesita hacer el capital, perdón, ya no se necesita aportar capital o si siempre sí, ¿no? Entonces, para esto me creé una columna, más bien una fila que se llama flujo acumulado sin ingresos y con base en esa fila ya me creé el calendario de las aportaciones que al final fueron igual sumas y restas, ¿no? La idea es que a ese flujo le teníamos que quitar pues los ingresos que habían. Entonces llegábamos a este flujo acumulado sin ingresos y de ahí ya sacábamos las diferencias para ver cuánto teníamos que aportar en cuanto al flujo que se tenía menos menos los gastos. Y ya veíamos que, por ejemplo, como vimos en el primer mes, no teníamos ingresos, teníamos gastos por 58 millones y no teníamos disposición de crédito. Entonces aquí necesitamos que los inversionistas hagan una primera aportación de 58 millones. Luego, en el segundo mes, tenemos gastos por esta cantidad, que si nos vamos al acumulado, pues de 58,000 pasa a 61,000. Ahí todavía no tenemos ingresos, todavía no tenemos disposición de crédito, entonces necesitamos que se aporte ese incremento, ¿no? Los 3 millones que subió. Luego, así nos vamos en todos los meses hasta que en el mes, por ejemplo, en el mes 9, aquí seguimos, ya empezamos a tener ingresos, pero tenemos gastos y estos gastos son superiores a los ingresos. Entonces sí vamos a necesitar que aporten a capital, pero ya no por esta cantidad, sino que más bien por la diferencia, que es de 1,226,000 pesos. Y luego nos vamos de nuevo ya en el mes 10, que es donde ya nos sucede. Aquí tenemos ingresos por 1,836,000 y tenemos gastos por 1,609,000. Entonces aquí ya sí nos alcanza con lo que hay y ya no necesitamos pedirle a los inversionistas que hagan una aportación. Entonces aquí ya no tienen que aportar. Lo mismo sucede en el siguiente mes, lo mismo sucede en el siguiente mes, lo mismo en el siguiente, hasta que en el mes 17, aquí seguimos teniendo ingresos por 2,566,000, tenemos gastos por 27 millones y no tenemos disposición del crédito todavía. Entonces ahí la diferencia sí es mayor y sí necesitamos que aporten 19 millones los inversionistas. Luego en el siguiente mes, pues ahí ya no, porque ya tenemos la primera disposición. El cruce es el mismo y luego nos vamos a seguir yendo conforme los mismos análisis y cada vez pues vamos a estar disminuyendo las cifras. Bueno, no siempre, ¿no? Por ejemplo, aquí fue 928,000 que se necesitó de aportación a capital, luego aquí 6 millones, luego aquí 5 millones, hasta que va a haber un punto donde ya no se necesite aportar al capital porque ya con las disposiciones y con los ingresos generados es suficiente. Entonces, si nosotros sumamos toda esta fila, debemos de obtener los 132,766,000 de capital requerido para el proyecto. Y este ya es el calendario de las aportaciones de capital. Y si nos vamos a generar la gráfica otra vez, pues vemos que ya está, ya no está, perdón, no es esta, era esta, pero se desconfiguró. La voy a generar otra vez para que... Ahí está. Esta es la gráfica que teníamos, o sea, lo que queríamos era aplanar esta línea, que es lo que vemos aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, este pico que subía, pues aquí ya no lo tiene. Entonces, esta es nuestra columna auxiliar para que nosotros veamos cómo estaría el desembolso del capital. Y pues ya si quisiéramos graficar también esta de ya las aportaciones, o sea, el calendario, pero en cuanto a aportaciones, pues se vería algo de ese estilo. No, no tiene mucho sentido, pero pues algo así serían las aportaciones. Y con eso ya estamos cubriendo el punto, bueno, esta es la misma, esta tablita que les estoy presentando aquí, pues es este calendario que tenemos acá. Y con eso ya estamos cubriendo el punto 9. Ahora ya vamos a ver las conclusiones y el análisis de sensibilidad.
Entonces, pues bueno, eso es lo que acabamos de ver. Las fuentes de financiamiento pues serían estas tres, que estaría distribuido de esta forma: 42% capital, 23% deuda y 35% ingresos del proyecto. Tira apalancada del 7%, perdón, tira no apalancada del 7%, tira apalancada del 7.2%, múltiplo del capital de 1.22 y lo mismo que acabamos de ver, ¿no? Margen de utilidad de 8.2%, ingresos contra gastos. Y pues, ¿qué conclusiones tenemos? La rentabilidad de este proyecto es en esencia baja, es del 7.2%, incluso contemplando ya el crédito puente como opción de financiamiento. Y estamos hablando de que si ponemos la verdadera tasa que debí de haber puesto, que no puse, la tira aún bajaba a 6%. Entonces, eso es debido a que el margen entre el precio de venta y los costos de construcción no es muy grande. Fíjense que a pesar de que nosotros sugerimos un costo por metro cuadrado de 32.318 y que ya era por arriba del promedio, no fue suficiente para generar pues una utilidad atractiva para el proyecto, porque en sí la utilidad es positiva, no podemos decir, pues si la utilidad es positiva, eso es bueno, pero no realmente, porque si recordamos, hace 1 o 2 años aproximadamente, invertir en CETES daba un rendimiento de 8.5% anual. Actualmente, invertir en CETES, la tasa vigente hoy es de 6.09% sin riesgo. Entonces, estamos hablando de que este proyecto me está dando un 7.2% anual, que voy a abrir nuevamente este archivo, que verdaderamente me está dando un 6% con la tasa de interés que debería de ser. Y estamos diciendo de que CETES me está dando más rendimiento que este proyecto y CETES me lo está dando libre de riesgo. Y en este proyecto sabemos que hay riesgos, ¿no? O sea, riesgos de construcción, riesgos de retraso, o sea, hay miles de riesgos en este proyecto. De hecho, ya habíamos discutido previamente de que necesitamos una administración de riesgos para este tipo de proyectos. Entonces, pues ese proyecto no está siendo rentable si lo comparamos, por ejemplo, con CETES. Si lo comparamos con los pagarés del banco, pues ahí sí, solamente lo que nos da los bancos, pues es un chiste. Entonces, pues no, sí se vuelve atractivo comparado con eso, ¿no? Pero comparado con CETES, es una diferencia muy mínima. Entonces, para lograr una rentabilidad atractiva, digamos un 15%, necesitaríamos cambiar ciertos aspectos del proyecto y para eso ya nos va a servir nuestro análisis de sensibilidad. Y déjenme abrir también, bueno, yo voy a marcar esto de verde porque ya estamos terminando. Y vamos a dejar el proyecto, este es el que está formulado, déjenme un segundito. Sí, este es el que está formulado. Entonces me voy a ir a controles y aquí tengo mi análisis de sensibilidad. Entonces lo que yo quisiera es dar una rentabilidad atractiva y vamos a ver, acordémonos que estamos cambiando estamos variando en más o menos 10% con intermedios de 5% el precio de venta por metro cuadrado y los costos de construcción. Entonces aquí es donde les decía que también en el Excel había creado este 0%. En el ejemplo anterior, aquí habíamos variado directamente la inversión, que se acuerdan, era de 1,000. En el proyecto de urbanización de tierra era de 1,000 y esa cantidad íbamos variando. Pero aquí los costos son perdón, aquí los costos van en temas de los metros cuadrados comercializables, de las amenidades y de los estacionamientos. Entonces, esta columna auxiliar la estoy calculando porque estoy contemplando o estoy creando una fórmula con base en esta variación, de tal forma que la variación que yo estoy haciendo va en función de esta variación de costos. Entonces, si aquí le pongo, por ejemplo, el más 5%, aquí se actualiza automáticamente el costo total de construcción. Si le pongo menos 5%, se actualiza y con eso se hace el análisis de sensibilidad. Entonces, este estudio de sensibilidad lo estamos haciendo contemplando que los incrementos en los costos son uniformes. O sea, si le ponemos 5%, estamos contemplando que está aumentando 5% esto, 5% esto y 5% esto. Ya si quisiéramos que solo uno aumente en función de este porcentaje, pues tendríamos que ir ajustando esta fórmula para que en lugar de que se multiplique por todo, se multiplique solo por la parte que quisiéramos, ¿no? O sea, si quisiéramos hacer un análisis de sensibilidad variando solo los costos por metro cuadrado comercializable, entonces tendríamos que ajustarlo y pues aquí se actualiza igual en automático. Y así tendríamos que ir yendo. En este caso estamos contemplando que estos incrementos son para todos los conceptos. Entonces, si nos vamos a ver esta tablita,
nosotros estamos en el escenario base que es 0% y 32.318, que fue el precio que sugerimos. Estamos generando una utilidad del 7.2% anual, pero una rentabilidad con un margen de utilidad de 8.2%. Entonces, si yo quisiera incrementarlo a algo decente, digamos, vemos que máximo lo puedo incrementar a 17.6%, pero tampoco me voy al extremo, vamos a decir 15%, pues es algo más decente, ¿no? Casi está doblando lo que, bueno, sí está doblando lo que me está dando CETES, y me está dando incluso un poquito más. Entonces, ¿cómo podemos conseguir este 15.1%? Tendríamos que reducir los costos de construcción en un 5% e incrementar el precio de venta a 35.549 y pudiésemos conseguir esta rentabilidad anual. O bien, podríamos aumentar, si lo que queremos es no aumentar el precio de nuestro producto, podríamos aumentar el precio de los departamentos de metro por metro cuadrado a 33,000, es decir, aumentar los 5%, pero tendríamos que hacer todo nuestro esfuerzo para disminuir nuestros costos de construcción en un 10%, y eso nos estaría dando esta rentabilidad. O bien, y para eso nos sirve el análisis de sensibilidad. Aquí nosotros ya podemos ir determinando qué es lo que se puede hacer, y eso es lo que tenemos que estar discutiendo con la alta dirección o con los responsables del proyecto para determinar la rentabilidad del mismo, ¿no? O sea, si quisiéramos irnos al extremo, tendríamos que aumentar 10% nuestro costo de ventas, perdón, nuestro precio de venta por metro cuadrado, y disminuir un 10% nuestro costo de construcción, y ahí estaríamos dando una rentabilidad del 17.6%, que sería como que el máximo atractivo, ¿no? Ahora ya, ¿en dónde estaríamos en problemas? Si disminuimos nuestro precio en 5% y nuestros costos se incrementan, ya sea en 10 o en 5%, pues estaríamos dando rentabilidad negativa, ¿no? Y ahí ya no sería nada atractivo nuestro proyecto. De hecho, pues en todos estos que tienen una tasa menor al 6%, que es la tasa CETES de ahorita, pues este proyecto no es rentable, ¿no? Y todos aquellos escenarios en donde tiene una tasa mayor al 6%, ya se vuelve rentable dependiendo de qué tan mayor sea, ¿no? Por ejemplo, 6.5%, yo preferiría invertir en CETES e invertir en un proyecto que me va a dar 0.45% más y un montón más de riesgo, ¿no? Ahora ya si me hablas de que me estás ofreciendo una tasa de 12%, tal vez lo pensaría y digo, pues bueno, me estás dando el doble de CETES. Ya si me das un 15%, pues ahí sí te la compro, ¿no? Voy a invertir contigo. Si me das un 17.6%, mejor. Entonces aquí todo este análisis ya se tiene que discutir con los responsables o con los principales ejecutivos de la empresa desarrolladora. Y pues bueno, esto ha sido la solución del caso de estudio. Muchísimas gracias por ver hasta aquí y estamos en contacto en el siguiente video.